¿Cómo va la jornada en Estados Unidos? Joe Biden está a la cabeza por la contienda de la presidencia de Estados Unidos, pero una vez está dicho. Aunque ayer la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se refirió a Biden como presidente electo, el recuento de votos sigue en Nevada, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. En Pensilvania y Georgia registraron una ventaja para Biden este viernes. Además, la agencia AP ya le dio la ventaja en Arizona, considerada una de las grandes sorpresas. Pero Donald Trump no está dispuesto a aceptar estos resultados. Desde los primeros minutos del 4 de noviembre se declaró ganador y ayer dio un mensaje que ha sido criticado incluso por algunos sectores republicanos, aunque no por su fandome, que salió por las calles en varias entidades con reclamos contradictorios. Unos piden el voto por voto y otros detener el conteo. Trump ha pedido precisamente frenar el conteo y ayer falsamente aseguró haber ganado las elecciones en Estados Unidos que no han concluido el recuento, diciendo que ganó con los votos legales y que los votos ilegales buscan robarle la elección. Esto es una mentira, no existen votos legales ni ilegales. Por legales, Trump se refiere a los votos que los electores hicieron personalmente el martes. Por ilegales, los enviados anticipadamente por correo postal. Pero en Estados Unidos ambos votos son legales. Con los panelistas. ¿Qué opinan? Juan, ¿tú qué opinas de este fenómeno que se está dando? Ayer, como ya lo decían, incluso hubo cadenas televisivas que censuraron el mensaje de Donald Trump. Hay una confrontación que ya se traduce en las calles. Hemos visto manifestaciones de simpatizantes de Trump armados que buscan frenar el conteo de votos. ¿Qué opinas de esta configuración? ¿Qué opinas de este conflicto postelectoral? Fíjate, no me gustaría irme por el lado negativo, sino por el positivo de algo que sí me está emocionando muchísimo ver en estas elecciones, sobre todo en los estados que se están pintando nuevamente de azul y Georgia desde el 92 que no lo hacía, y es justamente el voto de los afrodescendientes. O sea, antes de ver los estados, a mí me gustaría resaltar el factor clave que hubo y es el del empoderamiento de estas comunidades en las ciudades. O sea, sí, efectivamente, si Joe Biden gana, que sí esperemos que sea, gana Michigan, gana Wisconsin, gana Georgia, por ejemplo, va a ser por esos votos de colegio electoral, pero específicamente por las ciudades. O sea, hoy vemos la clara ventaja que tiene Biden y es más bien gracias a esas ciudades principalmente pobladas por afrodescendientes. Me refiero a Detroit, que tiene un 75% de población afrodescendiente. Me refiero a Atlanta, que tiene un 55%. Me refiero a Filadelfia, en donde más del 42% son de afrodescendientes y son personas a las cuales incluso en ocasiones, como el caso de Georgia, los gobernadores republicanos año tras año mueven cielo, mar y tierra para evitar que esta población salga a votar, porque hay un poder mayúsculo, ¿no?, en ellos. Entonces, algo similar pasó en esta ocasión en Arizona con el caso de los mexicoestadounidenses. Recordar que el 40% de la población de la ciudad de Phoenix, que es este condado de Maricopa, que está dando los votos a Biden principalmente, el 40% de la población es hispana, ¿no? Y la mayoría de ellos es mexicoestadounidenses. Entonces, hay un factor importante de minorías acá que sí salió a votar y que hoy por hoy podría darle ya la gran ventaja a Biden. Ahora, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, en Florida? Mucha gente dice, es que Florida nos falló o algo. Pues realmente quien le falló a Estados Unidos fue el gobernador de Florida. Hay que recordar que hace 2 años él impulsó una ley para que las personas que acababan de salir de la cárcel o que eran, por así decirlo, se les quitaba, o si habían cometido algún tipo de delito, ¿no? Y ya su caso había sido resuelto y habían cumplido con su condena, tenían que pagar una multa, ¿no? Una multa de miles de dólares. Entonces, eso automáticamente dejó fuera del electorado de Florida 775,000, por ahí 750,000 afrodescendientes de que pudieran votar, ¿no? ¿Y cuál fue la ventaja que hoy por hoy tiene Donald Trump frente a Joe Biden en ese estado? Es de poco más de 340,000 votos, me parece. Entonces, eso sí es como preocupante, ¿no? Ver todo este tema. Y es un tema racial, al final de cuentas es un tema racial y polarizador en Estados Unidos. Ahora, algo finalmente y rapidísimo, algo que sí me gusta muchísimo también que está pasando otra vez en Georgia, es que justo hace 4 años lo que pasó con Clinton, que
hubo terceros y cuartos candidatos en distintos estados que le restaron puntos a Clinton, ¿no? Ahora está pasando lo mismo con Trump. Tenemos ahí a la candidata libertaria, Jorgensen, me parece, que lleva en Georgia, por ejemplo, me parece que son por ahí de 61,000 votos, me parece, ¿no? Y hoy por hoy Joe Biden ya lleva una delantera de 5,000. Entonces, si yo estuviera en el equipo de campaña de Donald Trump, sí estaría muy enojado con Joe Biden, pero también con la candidata libertaria, porque eso sin duda alguna le va a dar la ventaja a Joe Biden en este tipo de estados. Eh, ¿Tú crees que el conflicto se vaya a la corte? Esa es una de las apuestas de Trump. Ahí tiene mayoría. ¿Qué opinas? A mí, ¿qué me preocupa de esta elección, de cómo se vayan a dar las cosas en los próximos días? Efectivamente, es esta narrativa que ya vimos, que no es nueva, o sea, ya la ha traído Donald Trump desde la campaña de decir, de desacreditar el voto por correo, decir que puede haber fraude, etcétera. Entonces, yo creo que lo que vemos en este discurso, que ayer censuraron los mismos canales de televisión y los medios de comunicación, es decir, no se trata nada más de hacer un discurso que apele a tu base, sino de ser objetivo. Y no es de asumir votos o tomarlos de, no sé, por como ya que es un hecho, sino de contarlos. O sea, de contar cada voto y de hacerlo valer. Entonces me preocupa que ya se está preparando, está tratando de alebrestar a sus seguidores, su familia también está tratando de incitar una conducta mucho más agresiva para manifestarse en contra de los resultados cuando ni siquiera se han acabado de contar los votos. Muchos hacen alusión a como un espejo, una situación espejo de 2000 con Bush y Gore. Pero yo creo que hay diferencias, porque en ese caso, en especial era el estado de Florida, y la diferencia eran 1,700 votos a favor de Bush. Entonces, lo que trataron de hacer es otro conteo, tratar de ver voto por voto, y después de varios conteos ya se decidió que no se iba a llevar más a cabo, pero de todas maneras había una diferencia de 500 votos a favor de Bush, y ahí ya se detuvo el proceso. Aquí ni siquiera es que trate de defender su victoria, sino de tratar de invalidarla de su contrincante. Y no es una intención de contar de nuevo los votos, sino de parar el conteo. A mí me parece grave, lo ato a mi intervención anterior del proceso democrático, cuando tú tratas de invalidar ciertos votos de la forma en la que hayan sido, porque también los republicanos en Houston incluso intentaron invalidar los votos que se hicieron en un sistema por auto, trataron de invalidar ese mecanismo. Y dices, ¿cómo puedes decir que un voto de un ciudadano no es válido? Entonces, eso atenta en contra del proceso democrático, y la información de proclamarse ganador de un estado, de un condado, lo que sea, sin acabar de contar los votos, atenta también en contra de la transparencia y del como el proceso democrático de la elección. En la pregunta de si lo puede llevar a la corte, yo creo que eventualmente, si no favorecen los resultados a lo que él quiera, su victoria, sí lo puede llevar a las instancias, a los tribunales, etc. Y va a tratar de llevarlo lo más lejos que pueda. Pero tomando en cuenta cómo culminen las votaciones en estos estados, vamos a ver, porque si gana Joe Biden estos 4 estados, y traes una diferencia más grande, es más difícil que lo haga. Pero definitivamente si es un margen muy cerrado, y si se trata de atentar en contra de los resultados anunciados, etcétera, y llega a la última instancia, definitivamente, aunque la gente diga, es que va a tener 6 jueces conservadores de su lado, etcétera, yo creo que en el poder de las instituciones y de la corte, y creo que van a tratar de ser lo más objetivos posible, aunque jugando un poco abogado del diablo. Recordemos que en el equipo que ayudó, que intervino en la situación de 2000 por el paralelismo, estaban 3 de los jueces, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Roberts, el juez. Entonces, yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta por cómo fue la configuración y en lo que podría derivar esto. Y si es preocupante, y más allá de las instituciones, cómo la sociedad puede reaccionar ante esta exacerbación de la polarización de las ideas y de los resultados. Lila,
Estamos evidentemente ante una crisis del sistema democrático en Estados Unidos que hace que todo sea cuestionado, pero estas reglas del juego las aceptaron los dos candidatos y ahora Donald Trump está queriendo desconocerlas. ¿Qué opinas del escenario tan difícil? Sí, mira, a ver, la estrategia electoral de Donald Trump siempre ha sido utilizar el pretexto y normalizar el hecho del fraude electoral, aunque la verdad es que la experiencia de estados y las mismas centros de estudio desmienten la idea de que pueda haber un fraude electoral en Estados Unidos, pero lo hizo a mi parecer porque sabía que iba a perder el voto popular y sabía que el último recurso que tenía era iniciar una batalla legal en las cortes estatales con la intención de que posiblemente lleguen a cortes federales y a la última instancia a la Corte Suprema. Lo hemos visto desde un inicio de su campaña, que esta era su estrategia, porque era la única manera de que pudiera implementarlo si se llegara en el momento en el que estamos, en donde está tan reñida la elección, que necesita implementar esta estrategia como último recurso. Ahora, sí me parece que esta estrategia se va a debilitar. ¿Por qué? Yo creo que lo que está tratando de hacer Donald Trump es replicar lo que ocurrió en Florida, en el estado de Florida, en la elección presidencial del 2000. La diferencia de este ciclo electoral con la elección del 2000 es que en este ciclo hay varios estados que le están dando la tendencia y el triunfo al candidato demócrata Joe Biden. Es decir, va a ser sumamente complicado que se pueda llevar a cabo una estrategia legal que prospere en todos estos estados para realmente tumbar la cantidad de electores que representan estos estados y que un fallo de la Corte Suprema pudiera darle esos estados al presidente Donald Trump. Yo creo que lo que está haciendo lo puede resultar en que sea un doble perdedor. Me parece que está atentando contra la transición pacífica del poder en Estados Unidos. Me parece que está poniendo en riesgo el sistema electoral. Y lo más peligroso de todo es que posiblemente va a dejar a mitad de la población con la idea de que mitad de ellos van a creer que la elección fue ilegítima. Y entonces Joe Biden va a tener que también gobernar con una población que tal vez en su imaginación le robaron la elección a Donald Trump. Entonces, aquí es donde empieza a entrar el caos, es donde empieza a entrar la incertidumbre y en torno a una elección sin precedente, con la cantidad de personas que ha votado por correo, con el hecho de que al día de hoy no sabemos quién es el ganador, es una irresponsabilidad por parte del presidente Donald Trump de emitir estos mensajes que realmente no están sustentados en verdad. Claro. Y aparte, los estados mismos no han sacado evidencia de que hubo fraude electoral. Entonces, me parece que es una estrategia muy débil, pero que sin duda la va a seguir implementando porque es su último recurso. Anaí, estamos sobre tiempo, pero sí me gustaría saber tu punto de vista. ¿Esto se va a traducir en reforma política o en conflicto en las calles? Pues mira, ya el conflicto en las calles ya comenzó, ya hay a ciertas ciudades en donde tanto simpatizantes de Donald Trump han apoyado el movimiento y todo lo que ha dicho Donald Trump y también han hecho varios varios mítines también apoyando al candidato Biden. Creo que justamente Estados Unidos no está en el momento de seguir dividiendo o seguir polarizándose, desgraciadamente, por cosas o por discursos tan irresponsables como el presidente Donald Trump. Es por eso que Estados Unidos se ha polarizado cada vez aún más. Entonces, creo que es el momento ahorita de ser muy responsables, de saber que aunque todavía no estén los resultados, pues hay que tener mucha paciencia con esto. La verdad es que, como lo comenté hace varias semanas, no fue y no va a ser un día electoral, va a ser toda una semana electoral. La responsabilidad es un tema que tenemos que tener muy en la mente. Y la verdad es que yo felicito o me congratulo mucho que justamente ayer que el presidente Donald Trump quiso dar su mensaje, muchos medios de comunicación pararon justamente ese mensaje que quería comunicar. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que era un mensaje que estaba diciendo puras mentiras, que no hay realmente pues no hay no tiene pruebas de ser pues como él dice, que le robaron la elección y mucho menos, ¿no? Entonces, creo que el día de hoy justamente en unas horas va a dar Joe Biden un mensaje, vamos a ver qué es lo que va a decir, pero pues la verdad es que esto se está polarizando mucho a consecuencia del mal manejo de Donald Trump y sus adherentes y simpatizantes. Vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha de este día.